comenzar con estos versículos, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Si pudiéramos resumir, hermanos, en todo el año de predicaciones y dijéramos, bueno, tenemos que elegir una, aunque no pudiéramos venir después durante todo el año a recibir la palabra, yo creo que elegiría esta. Le digo por qué. Porque primero que habla del Hijo de Dios, Cristo Jesús, el que nos salvó, el que nos redimió, pero por otro lado, habla de la obra de Cristo, la cual yo, usted pudiéramos compartir durante todo el año solamente con esta hojita. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y a pesar, hermanos, de que la semana pasada compartimos el trabajo del Padre, estuvimos compartiendo también que, por supuesto, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en el trabajo. Es un solo Dios con tres diferentes manifestaciones, tres diferentes trabajos o personas, si usted le quiere llamar. Lo que vamos a estar compartiendo hoy es clave para nuestra vida, no solo cristiana, sino para compartir con alguien que quiere saber qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hay muchas personas que, aún siendo cristianas, conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Fue tan tremenda la obra de la cruz, hermanos, que nos llevaría en 1 hora, 40 minutos, no podemos cubrir prácticamente nada, pero que nos llevemos algo para poder guardarlo. Atesore esta hojita en su corazón, en un cajón o adentro de su Biblia, comparta con alguien lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Así que vamos a empezar con Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Si por favor lo tiene, me dice amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, por supuesto hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse o a qué tomarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a usted y a mí, hecho semejante a usted y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo tan difícil de tu creación vamos a necesitar conocer versículos bíblicos como estos para dar a conocer quién es Jesucristo a aquellos, Señor, que todavía no tienen el gozo de la salvación. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte humillado a lo sumo, siendo Dios, y haber muerto por nosotros en la cruz como el peor de los pecadores, sin haber tenido un solo pecado, como dice tu palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo, por iluminar nuestra mente, nuestro corazón, como lo estás haciendo, Señor, en este momento, para poder comenzar a compartir lo que es lo más importante del Evangelio de Cristo, la obra en la cruz y la redención, lo que Él compró para nosotros, para toda una eternidad. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, levantamos tu nombre en alto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 6 palabras, hermanos, que vamos a estar compartiendo, y aunque la obra de Cristo es mucho más grande. Acuérdense que hablamos que también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos en todo lo que es la creación, en todo lo que es la obra de nuestra salvación. Pero hoy vamos a separar, vamos a individualizar la obra del Señor Jesucristo. 6 palabras vamos a compartir. Usted lo tiene todo en su estudio. Acuérdese que hoy también hay del otro lado un poquito más, para que usted no crea que solamente estamos en una sola hoja.
La cruz de Cristo, el león de la tribu de Judá, pero también el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, por usted y por mí. Amén. Vamos a comenzar con la primera palabra, hermanos, y es expiación. ¿Qué significa que Cristo expió nuestros pecados? ¿Qué significa que Él es nuestra expiación por nuestros pecados? Si usted tiene ahí el estudio, fíjese que expiar significa cubrir, en hebreo, cubrir, y simboliza la acción a través del cual Dios cubría el pecado del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Claro que la palabra expiación en griego es hilasmos y significa diferentes cosas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La clave de esta palabra es que significa expiación, perdón de parte de Dios, perdón por la ofensa del pecado de parte de Dios, perdón de parte de Dios por nuestras transgresiones. En todo lugar que se usa la palabra cubrir o expiación o hilasmos, significa Dios hace algo por usted y por mí, o por aquel penitente como aquel que en el Antiguo Testamento, llevando un animalito inocente, se derramaba la sangre y el Señor cubría su pecado. La gran diferencia con el Señor Jesucristo después de la cruz en nuestra vida es que Él ya no lo cubre como en el Antiguo Testamento. Él dice que lo quita. La sangre de la cruz de Cristo quita los pecados del mundo para todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador. Si podemos poner un poquito la foto de el tabernáculo. ¿Qué es lo que sucedía en el tabernáculo en el Éxodo? En el tiempo, los 40 años que el pueblo de Dios anduvo errante por el desierto. Y usted tiene ahí, no lo vamos a leer todo, lo tiene en su estudio. Había diferentes ofrendas por diferentes cosas. Había que hacer diferentes sacrificios para Dios, para que el pecado fuera cubierto, para que fuera expiado. Usted ahí tiene en Levítico 3, 1, 17, por ejemplo, lo que eran ofrendas de paz. Usted tiene en el Levítico 1, del 3 al 17 también lo que eran ofrendas de holocausto. Usted ha leído la Escritura, donde se sacrificaba el corderito o la ovejita, donde se quemaba, donde subía como olor fragante delante de Dios. Usted conoce la historia del tabernáculo, la nube que los acompañaba de noche, cubriendo toda la región que cubría el pueblo de Dios. Usted conoce la nube que caminaba con ellos de día. Usted sabe que debajo de la nube o debajo de el pilar de fuego, lo que cubría al pueblo de Dios, usted sabe que las condiciones bajo esa nube eran perfectas. Eran prácticamente como en el jardín del Edén. ¿Puede creer eso? Créalo, porque lo dice la palabra. ¿Cómo cree usted que no se gastó el vestido de ellos en 40 años? No se gastaron sus sandalias. Para el que no pecaba, o aun cuando pecaba, seguía las instrucciones que Dios le dio a través de Moisés. No había enfermos, no había muerte, no había de alguna manera ningún tipo de transgresión delante de Dios. El pecado era cubierto con ofrendas de paz, con ofrendas de holocausto. Fíjese, por ejemplo, ofrenda por el pecado en Levítico 4, capítulo 4 y 5. Léalo si tiene tiempo en la casa en esta semana. Ofrenda por el pecado. Levítico 5 al capítulo 6. Ofrenda por la culpa. Siempre el penitente tenía que hacer algo para que Dios, en su misericordia y su gracia, si era aceptable el sacrificio que hacía, la familia, la persona y una vez al año el pueblo de Israel era cubierto su pecado. Algo de lo que sí me gustaría hablar, ahí en el capítulo 6 de Levítico, había un día especial, un tiempo especial que se le llamaba el día de la expiación, porque esa es la palabra que estamos hablando, que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En el día de la expiación, era un día de ayuno para todo el pueblo de Israel, traían ofrendas, se reunían todos alrededor de alguna manera del tabernáculo.
tema o el punto, ese día especial, era traer todo el pecado de Israel para que a través de ese día de ayuno y los sacrificios que durante todo el día se hacían en el tabernáculo, en todo el sector que usted ve fuera. Acuérdense que en el tabernáculo propiamente dicho estaba el lugar santo, donde entraban solamente los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde en este día, día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con un hisopo mojado en sangre y mojaba las 4 puntas de la caja, del lugar donde Dios habitaba, simbólicamente. Amén. El arca del pacto, como se le llama. ¿Por qué es importante hablar de esto en el Antiguo Testamento? Hermano, porque el hombre judío, la mujer judía, el pueblo judío, cuando era expiado su pecado, era cubierto por un tiempo, hasta que llegaba el tiempo de traer otro animalito. Llegaba el tiempo de que pasara un año y había que estar otra vez en ayuno, otra vez orar y pedirle a Jehová que a través de este animal o de este animalito inocente que iba a derramar su sangre, mi pecado fuera cubierto. ¿Cuál es la tremenda obra de la cruz? En Cristo, hermanos, usted y yo ahora, nuestro pecado fue expiado para siempre. No hace más falta sacrificios. No puedo hacer ningún trabajo yo que agrade al Padre más que la cruz de su Hijo Jesucristo. No puede haber. No lo hay. Dice la palabra de Dios que ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los animales del Antiguo Testamento cubrían el pecado de parte de Dios sobre el penitente. La cruz de Cristo, la obra de Cristo, la sangre de Cristo desde la cruz los quitó. Cuando usted y yo lo recibimos y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay más obras, no hay más trabajo que yo pueda hacer para el Padre que le agrade más que la cruz de su Hijo Jesucristo. Expiar. Siempre la idea era que una criatura inocente muriera con el objeto de cubrir la culpa del transgresor, su culpa y mi culpa. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Expiar el pecado, hermano, significa cargar con él, quitarlo del transgresor, no cubrirlo como pasaba hasta que llegó Cristo. Esa es la tremenda obra de la cruz. Los pecados suyos y los míos, en el momento que lo recibimos como Señor, fueron quitados. No borrados, no tapados, no cubiertos, fueron quitados. Por eso dice la palabra, y lo hemos compartido, que ahora somos nueva criatura. Usted y yo somos nueva criatura en Cristo, sin pecado delante del Padre. ¿Qué sucede cuando pecamos? Perdemos la comunión con Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado, clamamos la Escritura, 1 de Juan 1:9, y como Él es justo y fiel, cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, y en el nombre de Cristo le pedimos perdón al Padre, otra vez la comunión queda restaurada. Usted camina y yo 100% siendo usados por el Padre en el poder del Espíritu Santo. Pero una vez que usted y yo lo reconocemos como Señor, la salvación, el sello del Espíritu Santo, hermanos, no puede quitarlo nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por otro lado, domingos atrás hablamos también de que el Señor ahora con sus hijos también va a tomar disciplina. Si como hijo de Dios, donde se quitó nuestro pecado por la tremenda obra de la cruz, va a haber disciplina si usted y yo como hijos no caminamos delante de Dios como es digno. No justicia, sí justicia, no corrección en cuanto a violencia, o decir, es un castigo. Disciplina es lo que Dios aplica sobre todos nosotros. En la cruz, Cristo calmó la ira de Dios que estaba sobre usted y sobre mí. Esto es tan tremendo, hermanos, cuando lo podemos no solo pensar, sino aplicar al corazón. Cuando usted y yo caminábamos sin Cristo, la ira de Dios caminaba sobre usted y sobre mí al lugar de que fuéramos.
Dice que la ira de Dios está constantemente sobre aquellos que no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y muchos dicen, bueno, será porque Dios es injusto. Al contrario, es tan justo que en esta palabra me explica a mí, a usted y a toda creación de Dios en diferentes idiomas, le explica cómo llegar a ser hijo de Dios. Y cómo el poder de Cristo Jesús en la cruz y la obra de la cruz, cuando yo lo recibo como Señor, quita la ira de Dios de sobre mí, y ahora es el Espíritu Santo el que nos guía y nos protege para todo aquel que lo ha recibido como Señor y Salvador. Para todo aquel que tiene a Cristo, la deuda está pagada. Y yo sé que usted y yo de alguna manera tenemos algunas deudas, ¿verdad? Ojalá que no sean muchas. Pero ¿verdad que siempre tener una deuda se cierne sobre nuestra mente y nuestro corazón de una manera como que no nos deja tranquilos? La deuda del pecado en Cristo, en usted y en mí, ya no existe. Ya no le debemos nada. Menos al hombre que nos rodea o a quien nos rodea. Se lo debemos todo a la cruz de Cristo. El pecado fue pagado. La deuda está saldada. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría recibir un papelito, a lo mejor de tarjeta de crédito o algo que dijera 0? ¿A quién le gustaría? A todos, ¿verdad? Mi esposa es la que primera levanta la mano. Gloria a Dios. Nos encantaría. Hermanos, en la cruz, usted y yo estamos en 0 en cuanto a pecado. ¿No se merece un aplauso, Señor Jesucristo? Siempre cuando el enemigo trate de poner culpa, dolor, angustia, lo que hiciste, lo que no hiciste, ¿sabe qué? Dígale simplemente, en el nombre de Cristo, yo declaro al mundo de maldad que la deuda por mí ha sido pagada. Amén. Y le puedo asegurar que enseguida usted va a sentir nuevamente la paz del Espíritu Santo. Vamos a la segunda palabra, volvemos a la lista. ¿Cuál era la primera? Expiación. Se pagó la deuda. Agradó a Dios el pago de la cruz. Era lo único que agradaba al Padre. Vamos a la segunda palabra, hermanos. Propiciación. Yo sé que a lo mejor, no tanto acá, no lo he escuchado muchas veces, pero en su país, en el mío, muchas veces se decía, ¿y cómo te fue en tal lugar? Tuvimos un tiempo muy propicio, ¿se acuerdan? Amén. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Amén. Un tiempo muy... ¿Qué significaba tener un tiempo propicio? Un tiempo lindo, un tiempo de paz. Un tiempo de decir, la verdad que estuvo todo tranquilo. Nadie se lastimó, los chicos se portaron bien. Tuvimos un tiempo muy lindo, un tiempo propicio. Cuando el Padre acepta el sacrificio de la cruz en Cristo Jesús, Cristo lo que logra también en nuestra vida es, Él es nuestra propiciación. ¿Qué significa esto? Él nos dio la paz ahora con el Padre. No tenemos pecado, la deuda está pagada, por eso hay paz. Por eso hay paz. El Señor Jesucristo mismo, en su palabra, en un momento hablando de cuando hay diferencias con otra persona, dice, ponete de acuerdo con aquel que le debas o que te deba. Pónganse de acuerdo antes de ir al juez, para que puedas llegar de alguna manera arreglado y hacer las paces con las personas que tenés problemas. La palabra de Dios, hermano, nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Imagínese a Dios, el Padre, Espíritu. Imagínese al Señor Jesucristo tendiendo una mano al Padre y una mano a usted y a mí. Él es el mediador. La paz está hecha. Estamos viendo últimamente muchos esfuerzos para que haya paz en Israel, para que haya paz en Medio Oriente. ¿Qué significa cuando hay paz? Siempre hay un mediador, siempre hay alguien que es utilizado como mediador. ¿Qué es lo que hizo Cristo por usted y por mí? El único. No habla la Biblia de otro personaje que haya sido declarado el intermediario entre usted y yo en toda la creación. No hay ningún santo, no hay ningún profeta, no la Virgen María, no Moisés, no Juan el Bautista, no la Madre Teresa de Calcuta, no el Padre. Hermanos,
Cristo fue el único que con su sangre vertida de la cruz, cuando el Padre acepta este sacrificio, se tiende las dos manos, simbólicamente. Usted y yo ahora tenemos paz. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos que podemos entrar ahora confiadamente al trono de la gracia. Usted no puede entrar confiadamente a un lugar si hay problema con el jefe de familia o con la familia, o si debemos dinero, o si hay un problema entre las partes, que es propiciación. El único que lo hizo en la creación, el único que lo pudo hacer. Hay paz ahora entre usted y Dios. La deuda fue pagada, se saldó la deuda, Cristo lo pagó. Dice ahora la palabra de Dios, allá en Romanos 3:25, si lo quiere buscar conmigo, sería lindo que lo pudiera marcar ahí un poquito en su Biblia. Fíjese lo que dice Romanos 3:25, versículo clave, hermanos, para entender qué ha hecho Cristo por usted y por mí. ¿Se acuerda que la predicación de hoy se titula El trabajo del Hijo de Dios? 3:25 de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tan interesante entender, hermanos, que expiación va unido con propiciación. Por eso nadie me puede presentar a mí o a usted delante del Creador del universo. Nadie me puede presentar delante de Él si no es Cristo. El que nació por obra del Espíritu Santo, el que nació de la Virgen María, el que caminó sin pecado, el que sanó enfermos, el que levantó muertos, el que nunca se halló engaño en su boca, dice la palabra, el que murió como el peor de los pecadores siendo el santo de Dios. Por eso cuando llega la obra de la cruz, sucede todo esto que usted y yo disfrutamos al día de hoy y que nadie más puede disfrutar si no tiene solamente, no la religión de Cristo, sino tiene el nombre, el poder, la obra de Cristo solamente en su corazón. Eso le garantiza expiación, eso le garantiza que la deuda está pagada con Dios en cuanto a sus pecados, eso le garantiza que al abrir nuestra boca, hermanos, ahora hay paz. Yo lo que le pido, hermano, hermana joven, lo de hoy, lo que estamos compartiendo hoy, aunque yo sé que primero entra en el intelecto, pero trate de imaginar, medite sobre esta palabra en la semana. Y usted se va a encontrar que es mucho más difícil que el enemigo pueda tomar ventaja de sus emociones, de sus temores, de sus dudas, de quién somos para Cristo. ¿Amén? Amén. Expiación, propiciación. Y parecen palabras tan complicadas, fíjese que no es para nada complicado, pero es el único que lo pudo hacer en la creación. Allá Romanos también 8:1. Romanos 8:1 nos dice la palabra de Dios. Si lo quiere marcar también, tremendo versículo, hermanos. Tremendo versículo para acordarnos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted sabe que si usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo, vivimos todavía en la carne hasta que morimos. Pero es el Espíritu Santo el que nos guía y el que nos alimenta. Amén. Ninguna condenación. Romanos 5:1, no hace falta que lo busque. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la tercera palabra, hermanos. Reconciliación. ¿Qué sucede cuando hay reconciliación? Primero tiene que haber habido una pelea o un desacuerdo, ¿verdad? Y yo siempre digo, qué bonito que es cuando en un matrimonio hay reconciliación. Y ojalá que siempre duraran poquito las peleas o los desacuerdos, ¿verdad? O los cambios de opinión. Pero usted sabe que hay veces que tenemos nuestro carácter, somos humanos. Como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
No me diga que no es lindo, o cuando con los hijos nos reconciliamos, o con un hermano, una hermana en la fe, un vecino. La reconciliación trae gozo. La reconciliación trae alegría al corazón. Y esa es otra de las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Nos ha reconciliado con Dios. Somos amigos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos elegidos de Dios en Cristo. Usted tiene ahí en su estudio en cuanto a reconciliación. Expiación y propiciación se relacionan con reconciliación. Es solo a través de la cruz de Cristo que un Dios santo puede reconciliarse con la creación pecadora, como usted y como yo. Váyase conmigo a Romanos 5. Romanos 5. Vamos a leer del 9 al 11. Reconciliación. El que tiene a Cristo está reconciliado con Dios. ¿Hasta cuándo? O hasta que traiga el próximo corderito. No, por toda la eternidad en Cristo Jesús. 5, 9 al 11. Fíjese lo que dice. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no está en el estudio, en su hojita, pero váyase conmigo a Romanos 8, ahí en 2 hojas adelante. Romanos 8, 38. Por favor, hermano, todos estos versículos, joven, márquelo en su Biblia, anóteselo. Si lo puede aprender de memoria, apréndalo de memoria. 8:38 de Romanos. Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Expiación, propiciación, reconciliación. 3 manifestaciones de la misma obra de la cruz o del mismo grupo. Agrupamos lo que es el pago por el pecado en expiación, lo agrupamos con ahora tener paz con Dios, propiciación, y lo terminamos con reconciliación. No solo hay paz, sino que hay gozo. ¿Verdad que dice la palabra que hay gozo en los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente? Amén. Expiación. Porque al arrepentirme, ¿qué tengo que reconocer? Que soy pecador. Y si reconozco que soy pecador, tengo que reconocer que hay un solo Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y si hago esa oración de fe, ¿por qué hay gozo en el cielo? Porque mis pecados fueron pagados, la deuda se pagó. Porque ahora tengo paz con Dios. Y porque ahora hay gozo, no solo en mí, sino de parte del reino de los cielos. Porque un pecador tiene vida eterna. Amén. Expiación, propiciación, reconciliación. Vamos a la palabra redención. Redimir, hermanos, es saldar una deuda y tener el objeto que he comprado, o el objeto por el cual yo estaba invirtiendo en tener eso y que fuera de mi propiedad. Está relacionado también con lo que es ser quitado del mercado de esclavitud. Usted tiene un dibujo de lo que era el mercado de esclavitud en la Roma del tiempo del Señor Jesús. Los esclavos eran vendidos peor que objetos. Y no vamos a entrar en detalles de cómo se los revisaba los esclavos o esclavas cuando se los compraba. Eran peor o menos que un objeto como propiedad de su amo. Por eso también el apóstol Pablo, los amos cristianos, de alguna manera, les reclama que ahora tienen que cambiar de mente, de corazón,
Y si tienen esclavos que son cristianos, son todos hermanos en Cristo. Ninguno perdía su condición de amo o de esclavo, pero ahora en Cristo la relación, el trato, el amor uno por otro tenía que ser diferente. El servicio de uno por otro tenía que ser diferente. Hermano, redimir, y hay 4 palabras, no quise traer las 4 en griego. La más importante para esto que estamos compartiendo es exagorasen, y significaba que yo iba a comprar, por ejemplo, digamos, el esclavo de la derecha para trabajar en el campo. Cuando yo declaraba exagorasen, lo compraba de esta manera, exagorasen, estaba declarando que este joven o este varón era mi esclavo, pero iba a morir en la casa. Yo no quería que nunca más volviera al mercado de esclavitud. Yo quería tratarlo con mi familia humanamente, quería tenerlo como parte de la familia. Y yo no iba a permitir como su amo que otra vez fuera puesto en esta condición para que alguien más lo comprara. Fíjese lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Tan claro, hermanos, cuando hablamos de si ahora uno puede caer de la gracia. No podemos caer de la gracia. No podemos. Si no, todo el Nuevo Testamento, el original, el griego, estaría equivocado. Fíjense lo que dice 3:13 de Gálatas. Cristo nos redimió. Cristo nos exagorasen de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hermana joven, usted y yo estábamos en el mercado del mundo, del pecado. Oh, pastor, pero yo no pequé mucho en mi vida. No importa, para Dios todo es pecado. Aún el hecho de declarar que no teníamos mucho pecado ya es orgullo y es pecado. Era pecado delante de Dios. Estábamos en el mercado de esclavitud. Simbólicamente, ¿quiénes son todos los que están alrededor, o estaban alrededor suyo y mío, cuando no teníamos a Cristo, viendo de qué manera podían utilizar nuestra vida y esclavizarnos? Satanás y todo el mundo de maldad. Lo que para mí y para usted a lo mejor al día de hoy es innombrable, usted y yo lo hacíamos a lo mejor hace 30 años atrás, o 20 años atrás, o 10 años atrás. Lo que usted y yo pensábamos décadas atrás, para algunos no tanto, todo depende de cuándo usted recibió a Cristo. Era normal vivir como el mundo quería que viviéramos. Pero hermanos, esta imagen, grábela también en su mente. El Señor nos rescató del mercado de esclavitud. Ni aún el mismo Satanás puede pararse delante del Padre y acusarlo a usted o a mí, diciendo: este hijo, o esta tu hija, o aquel joven, tu hijo o tu hija, en Cristo, mirá lo que está haciendo. Mirá cómo está alejado. Mirá cómo utilizó ahora su boca con esta palabrota que dijo. No puede. Porque hemos sido quitados del mercado de esclavitud del pecado. Ahora nuestras cuentas es solamente con Dios. Y le puedo asegurar que si nos tiene que corregir, nos va a corregir. Y nos va a disciplinar, pero con justicia, con amor y con misericordia. Acuérdate esa palabrita, exagorasen. Nunca más. Hermano, hermana joven, no permitas que aún alguien de la fe quiera hacerte creer que otra vez podés caer en las manos del enemigo de una manera donde Cristo se olvida de ti o no te perdona un pecado determinado. Nos rescató del mercado de esclavitud. Y usted y yo ahora somos libres en Cristo, no para vivir el libertinaje, sino para decir al mundo de maldad: en Cristo Jesús he sido hecho libre de todo lo que el mundo había puesto sobre mi vida. Expiación, volvemos a la lista: propiciación, reconciliación, redención. 8 minutitos más, hermanos, 10 minutitos más, nada más. Amén.
Yo sé que es difícil a lo mejor procesar todo junto, pero en cuanto usted lea 2 o 3 veces esto y reléalo, por favor. Prométame que lo va a leer. Hermanos, usted va a decir, no, ¿cómo que esta persona de esta secta me está haciendo creer que Cristo es? No, mira, este es mi Cristo. Cristo hizo esto, dentro de todas las otras, yo creo que millones de cosas que hizo por y hace por la creación. Qué importante lo que estamos compartiendo hoy. Hermano, justificación. Fuimos justificados en la cruz. Justificación es un estado de aceptación delante de Dios. ¿Y cómo entramos a ese estado de justificación? Por fe. Por eso prácticamente cada domingo, con hermanos o personas que no estoy seguro si tienen a Cristo, les presento el plan de salvación. Y no me voy a cansar de presentarlo, no me importa que usted a lo mejor diga 1000 veces que no quiere o no es el tiempo, pero es mi deber como pastor hacerle creer por fe de que todo esto a usted le falta todavía, si no lo ha confesado como Señor y Salvador. Usted no está expiado de sus pecados, usted no tiene paz con Dios. Usted no está reconciliada con Dios o reconciliado. Usted no ha sido redimido de sus pecados. Si no hace esa confesión de fe, recibiéndolo como Señor, usted todavía no está justificado o justificada delante de Dios. Y si alguno de ustedes de repente dice, ¿sabe qué? Yo la verdad que no me acuerdo, creo que hice la oración. No dúdelo, hagámoslo de nuevo. Hagámoslo de nuevo por fe. Me justifica por fe en su nombre, el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos bajo el cielo, dice la palabra de Dios. Vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Manténgase, hermano, hermana joven, mantengámonos con la atención, quedan pocos minutos, ya estamos por terminar. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hasta que no lo confieso como Señor, usted y yo no estamos en esta lista no aplica a nosotros. Por favor, analice esto, entienda esto si usted no está seguro si lo ha recibido como Señor y Salvador. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. El favor inmerecido de Cristo, la gracia de Él en tu vida y en la mía, es el que nos coloca como hombre justo, mujer justa. ¿Se imaginan? Hermanos, captemos eso. Si alguno de nosotros nos tocara morir en este momento, usted o yo, la palabra dice que pudiéramos estar delante del Creador y el mismo Señor Jesucristo diría, justificado por mi sangre, justificada por mi sangre. ¿Se imagina eso? Y yo sé que ninguno quiere morir, pero hermanos, entendamos la dimensión de la cruz. Ya no hay pecado para aquel que tiene a Cristo. Ha sido justificado. Es la idea también de un juez que baja el martillo y cuando la orden se declaró, la corte se cierra. El juez declaró el veredicto. Justos por la sangre de Cristo. Y por último, hermanos, salvación. Muchas veces decimos, ¿qué significa la salvación? Significa todo lo primero también. Y entendiendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hermanos, salvación, es lo más fácil. Es lo que más entiendo. Ahora que entiendo un poco más la obra de la cruz. ¿Qué es la salvación, hermanos? Específicamente es la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección, lo que logró nuestra salvación. ¿Qué es salvación? La unión de la cruz con la tumba vacía. Y en el medio de todo eso, la resurrección de Cristo. Ahora usted y yo tenemos en un papel para poder explicarle a alguien por qué creemos lo que creemos. Y todo con una base bíblica. ¿Por qué morimos por lo que creemos si hubiera que llegar el momento?
Los demás tienen una fe que no tiene base. ¿Qué fe tiene el budista? ¿Qué fe tiene el filósofo? ¿Otro filósofo? Y esos filósofos, otros filósofos. Usted y yo tenemos la base de la palabra de Dios. Por eso es viva y eficaz. Somos salvos de la ira. Somos salvos porque primero en la cruz fuimos expiados. Hay propiciación delante de Dios. Hemos sido reconciliados. Tenemos redención. Se ha pagado el precio. Por eso somos justificados. ¿Y sabe qué? Como dicen, el strawberry arriba del postre. Somos salvos. No hay nadie que pueda determinar quién o qué hace con mi salvación o con la suya. Ni el mundo, ni el mismo Satanás. Hemos sido declarados salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la salvación, hermanos? Es haber oído las buenas nuevas de la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo y haberlo creído. Efesios 1:3, hemos sido sellados con el mismo Espíritu. 1:13 de Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y fíjese el 14, que es las arras. Arras es arrabón, garantía, el down payment de que usted y yo tenemos un lugar con Cristo guardado y que nadie lo puede quitar. Y si hay que tomar control de nuestra vida como hijos de Dios que estamos alejados o el pecado profundo, el Señor se va a ocupar, pero no ya el mundo, el hombre o el mundo de maldad, ni el mismo Satanás. Una linda definición de doctrina de la salvación sería, usted lo tiene al final de la segunda hoja, la eterna liberación espiritual que Dios concede a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Juan 14:6, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no soy expiado en mis pecados. Nadie va al Padre si no hay propiciación, paz entre la persona y Dios. Nadie ve al Padre si no está reconciliado. Nadie es redimido y la deuda está pagada si Cristo no está en su alma, en su espíritu. Nadie es justificado delante de Dios si no tiene a Cristo. Nadie tiene salvación si no han recibido al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La palabra de Dios nos dice allá en Romanos 10, versículo 8 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tanto para los hermanos que estamos aquí, hermanas jóvenes, como para hermanos que nos están escuchando en este momento. Quisieras recibir en tu corazón al Señor Jesucristo hoy, ahora, no mañana, ahora como Señor y Salvador. Nunca lo has hecho, quisieras recibirlo. Para aquellos que no recuerdan o quisieran confesarlo de nuevo, haciendo una reconversión. Si a lo mejor no están seguros que en aquel momento cuando lo confesaron, a lo mejor fue por emoción o porque alguien los obligó o porque le pidieron que lo hicieran. Hay alguien, hermanos, aquí, por favor levante su mano, hay alguien que quisiera recibir a Cristo como Señor y Salvador.